Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar de nuevo con ustedes y en esta ocasión, hoy 1 de marzo, en este tercer programa de inicio de temporada 2022, les presentamos el programa titulado Derogar las leyes neoliberales. Conduce su servidor Héctor Cerezo. Participan el licenciado Damián Martínez en el bloque de denuncia con el tema Higinio Bustos, preso político del gobierno de Veracruz. Francisco Cerezo en el bloque del PA comentario con el tema Ley Casetas, criminalización de Morena. Sonia Vega con Cherry TV con el tema Tipifiquemos la ejecución extrajudicial. Y el entrevista Natalia Lara con el tema pronunciamiento de la Asamblea Tlalpan-Coyoacán contra las megaconstrucciones. Sean bienvenidos todos ustedes, todas las que nos están escuchando en este programa. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Pueden compartir el programa en las redes sociales, pueden escribir de dónde nos están escuchando, en qué estado de la República, por qué red social. Recuerden que los viernes a las 12 del día por YouTube se transmite este programa. También es una nueva opción que tenemos por si no pueden ver en vivo este programa o por si quieren ver el programa un poco editado para que se vea mucho más bonito. Aprovechen esta promoción porque no vaya a ser que también como ART nos saquen de todo el espectro occidental. Y bueno, pues vamos a iniciar con el intro para la participación del abogado. Pues muy buenas noches, Damián Martínez. Buenas noches. Pues un gusto y gracias por aceptar la invitación. Alguna gente ya te conoce como el defensor de los presos políticos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. También tú eres integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y en esta ocasión te invitamos a participar para que nos actualices y para la gente que no conoce pueda saber la situación jurídica de Higinio Bustos Navarro, indígena preso en las Huastecas, preso en el estado de Veracruz. Cuéntanos, Damián, un poquito, pues para la audiencia que no conoce el caso, pues quién es, desde qué año está preso, cuál es su situación jurídica. Buenas noches a los seguidores de esta transmisión a través de las redes sociales. Buenas noches a Cusco Radio y al Comité Cerezo México que me permite darles esta información respecto al preso Higinio Bustos Navarro. Higinio fue detenido el 3 de mayo del 2021 por hechos ocurridos el 31 de enero del 2008. Véase la distancia en tiempo. En un primer momento lo reclama la PGR, la Procuraduría General de la República. Le arma una averiguación previa con 3 tomos. La PGR le solicita la orden de aprehensión al Poder Judicial de la Federación con sede en Tuxpan, Veracruz. El juez federal niega esta orden de aprehensión, desde luego porque no encontró argumentos sólidos, fuera de toda duda razonable de que Higinio haya sido uno de los responsables de un homicidio ese 31 de enero del 2008. Y le solicita, el juez federal le solicita a la PGR que turnen la orden de aprehensión
al Poder Judicial del Estado de Veracruz, correspondiéndole al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tantoyuca emitir esa orden de aprehensión. Se tardaron un poco de tiempo, vamos, siendo que Higinio Bustos Navarro, como militante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, nunca dejó de realizar actividades propias de esa organización de manera pública. Entonces, hasta el 3 de mayo del 2021 fue que lo detienen. En aquel tiempo, el agente del Ministerio Público integró un señal entre la averiguación previa, porque se integró como averiguación previa esta carpeta de investigación, con solamente un señalamiento directo de un testigo presencial de los hechos ocurridos el 31 de enero, cierto, pero que cambió su versión en 4 ocasiones. El 31 de enero del 2008, el testigo dijo que no tenía sospechas por qué mataron a su hijo, mucho menos quiénes lo habían realizado, porque aunque vio o presenció la acción, las personas que llegaron a ultimar al muchacho, al occiso, a la víctima, iban cubiertos del rostro. Eso fue el 31 de enero. El 28 de febrero de ese 2008, nuevamente este testigo presencial ratifica la primera versión. No conoció a los que perpetraron el hecho y tampoco sabía, o sea, ignoraba los motivos por el que haya ultimado a esta persona. El 4 de marzo del 2008, el testigo presencial fue llevado, así lo manifestó el 25 de agosto del 2021, que fueron por él a donde vivía y lo llevaron a las oficinas de la PGR en el entonces Distrito Federal. Ahí ya declaró que sospechaba que uno de los responsables del hecho delictivo era Felipe. Felipe vivía en aquel tiempo, en 2008, en la localidad de Tecomaxochitl, municipio de Chincontepec de Tejeda, del estado de Veracruz. Nótese que ya cambió las 2 anteriores declaraciones con la tercera, del 4 de marzo. El 11 de noviembre del 2010, este testigo presencial nuevamente declara ante en la oficina de la PGR que Felipe en realidad era Higinio Bustos Navarro. ¿Sí? Entonces, que Higinio Bustos Navarro tenía ese alias de Felipe, pero también aclaró que Higinio vivía es pues de la localidad de Tepecintla, municipio de Huautla, del estado de Hidalgo. Entonces, es por ese señalamiento último, completamente diferente a los 3 anteriores, como el juez mixto de primera instancia de Tantoyuca obsequia la orden de aprehensión que fue ejecutada el 3 de mayo del 2021. ¿Sí? Se interpuso un amparo indirecto, pues señalando estas inconsistencias para que nos resuelva el juez federal. El día 4 de febrero de este 2022,
se realizó la audiencia constitucional después de diferirla varias veces, y es el momento, que estamos a 1 de marzo, que no ha resuelto el juez federal del 8º de distrito, con sede en Tuxpan de Rodríguez, Veracruz. Cabe hacer mención que el testigo presencial comentó en la ratificación de su declaración del 25 de agosto del 2021 que Felipe de Tecomaxochitl e Higinio de Tepezintla eran personas diferentes. No es la misma persona, ¿sí? Entonces, Higinio es una persona y Felipe es otra. Otro dato que dio este testigo presencial el 25 de agosto del 2021, que lo llevaron una sola ocasión a la PGR, a México, pero en actuaciones de la averiguación previa aparecen 2 declaraciones, una del 4 de marzo y otra del 2008, 4 de marzo del 2008 y otra del 11 de noviembre del 2010. Entonces, son inconsistencias que, pues, son muy visibles, pues. Entonces, esa es una de las cuestiones que estamos pugnando porque se haga valer en el amparo indirecto ya presentado. Bien, pues gracias por esta información. Para la audiencia les decimos que es pues, un caso de un preso por motivos políticos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que lo están acusando de un hecho de hace 13 años, ¿no? 14 años. Así es. 14 años, que inclusive ya leyendo el expediente retoman cosas de hace 20 años, cuando nosotros nos detuvieron en esos expedientes. Y que la autoridad, quien lo acusa, si no me equivoco, ahí me va a corregir el abogado, es la CIEDO, ¿no? En ese afirmativo. La CIEDO, que es la unidad pues contra la delincuencia organizada, que la ocuparon esos tiempos de García Luna y Cárdenas Palomino como la unidad también antiterrorista, ¿no? Era la que fabricaba expedientes, la que armaba carpetas de investigación, supuestamente en contra de la delincuencia organizada, pero era en contra del movimiento social que ellos consideraban pues opositores al régimen de ese entonces del PAN. Hay con base al análisis jurídico, ¿qué esperan la resolución del amparo indirecto? Si ya una vez el Poder Judicial de la Federación negó la orden de aprehensión en contra de Higinio porque encontró estas inconsistencias, entonces ahora esperamos que nos resuelva, pues, dictando una libertad para Higinio, porque pues no es él. O sea, dentro de la averiguación previa, nada más es el único señalamiento que realizan y además con esta cadena de inconsistencias. Esperamos una resolución favorable para Higinio Bustos Navarro. Sí, pues nada más recordarle a la audiencia para ir finalizando este bloque que pues Higinio es de los pues últimos, bueno, es el último preso político del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo en estos tiempos de la 4T. Recordemos que estuvo Armando, Venturino, Asunción, Javier en el estado de Chiapas, el profesor Leobardo en el estado de Michoacán, que salieron libres, ¿no? Que se demostró que la detención fue motivada por cuestiones políticas. Higinio, otro, pues digamos, un hombre indígena, pues con una larga trayectoria en la militancia en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y que hoy se enfrenta a un estado de Veracruz que pues ya le acaban de corregir la plana, ¿no? La Suprema Corte de Justicia diciendo que ese delito de ultraje a la autoridad, pues es anticonstitucional. Pues no sé, algunas palabras finales, licenciado, para la audiencia. Pues agradecerles la atención que hayan prestado a este bloque, sobre todo, pero
también a todo el programa, porque aquí es donde se analizan las cuestiones que no se analizan en otros canales. Muchas gracias. No, pues al contrario, pues un saludo al licenciado Damián Martínez, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, también ahí en la región de las Huastecas, que han estado pues activos, hicieron un plantón no tiene ni un mes, creo que hicieron un plantón, y pues que están en permanente campaña por la libertad de los presos políticos en el país y la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Pues muchas gracias, y pues sin más, vámonos al intro del PA comentario. Muchas gracias, Héctor. Pues vamos a hablar de la ley Casetas, ya le pusimos, que es la criminalización por parte de Morena. Esta iniciativa fue impulsada por el Partido Acción Nacional, lo cual ni siquiera sorprende, pero fue secundada y votada por diputados de Morena, lo que los equipara con el actuar de criminalización del derecho humano a la protesta que realizaron los panistas y los priistas en sexenios anteriores. Se llama Iniciativa que reforma el artículo 533 y adiciona el 533 bis a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Dicha iniciativa fue suscrita por los diputados Víctor Manuel Pérez Díaz, Carlos Elier Cinta Rodríguez y Juanita Guerra Mena, de los grupos parlamentarios del PAN los dos primeros y Morena la tercera. Aunque su pasado es priista, es una de esas chapulinas que saltaron y se purificaron al entrar a Morena, pero que ideológicamente mantienen un pensamiento neoliberal y restrictivo de los derechos humanos de quienes ejercen el derecho humano a la protesta. La exposición de motivos es clara. No hablan de organizaciones sociales, de protestas legítimas, sino de que, cito, es evidente que el buen funcionamiento de la red carretera nacional resulta vital para la economía de nuestro país. Desafortunadamente, esta importancia estratégica ha hecho de nuestras vías de comunicación un blanco de la delincuencia. Y prosiguen. La toma de casetas por grupos que en algunos casos, mediante el uso de la violencia en contra de operadores y usuarios, toman control de las plazas de cobro, impiden la recolección del peaje por parte del operador y condicionan a los automovilistas a dar dinero a cambio de que se les permita circular por la vía. Boteo. En la gran mayoría de las ocasiones, la violencia y la coerción física son la herramienta utilizada para extraer recursos de familias y transportistas que se trasladan a través de la carretera de cuota. Asimismo, el número de grupos creados específicamente para llevar a cabo esta actividad ilegal, dicen ellos, sigue incrementándose de manera alarmante. De acuerdo con la información recabada, al día de hoy existe más de un centenar de agrupaciones de este tipo, potenciando el riesgo de asociaciones con otro tipo de organizaciones criminales. Más criminalización de la protesta social no puede existir. Para estos diputados y quienes votaron esta iniciativa, los miembros de organizaciones sociales son simplemente criminales violentos cuyo objetivo es afectar la economía del país. Incluso para criminalizar a los maestros de la CENTE en Michoacán y otras partes dicen que, cito, con relación a las afectaciones por bloqueos en vías férreas, de acuerdo al Anuario Estadístico Ferroviario de 2019, publicado por la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, este tipo de problemas representa una afectación seria a las cadenas de suministro y logística de las distintas industrias en el país, reflejándose en pérdidas económicas de importancia, en orden de millones e inclusive miles de millones de pesos al día. De lo anterior, dicen ellos, se desprende que las vías concesionadas son un bien nacional, así como un bien sujeto al régimen de dominio público de la Federación, a pesar de tener un aprovechamiento especial por parte de particulares. Por lo que la toma de casetas, la obstrucción de las vías generales de comunicación, el llamado boteo, la interrupción total o parcial de los servicios y la operación de las vías generales de comunicación representa una afectación a los bienes nacionales y a los bienes de uso común. Es decir, protegeremos incluso a los particulares, los concesionarios privados de las casetas, ¿no? Y sentencian sin dejar resquicio legal a la protesta que los que dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o los medios de transporte o interrumpan la construcción de dichas vías o total o parcialmente interrumpan la prestación de servicio, operación
o deterioren las vías generales de comunicación o los medios de transporte, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen por estas, serán castigados con 3 meses a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización vigentes. Y todavía ponen el artículo 533 bis, dice que a quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con 6 meses a 7 años de prisión y multa de 750,000 unidades de medida y actualización vigentes. Por lo tanto, le decimos a los diputados de Morena que votaron esta ley que se comportan igual que Peña Nieto y Calderón, con leyes que violan el derecho humano a la protesta, que incluyen entre sus acciones la toma de edificios públicos, bienes nacionales y a los bienes de uso común, como dijeran estos diputados. Por lo tanto, exigimos la abrogación de esta aberrante ley y de paso su renuncia por represivos, insensibles y prianistas neoliberales. Muchas gracias, Héctor. Pues gracias a ti, Francisco. Ahí tenemos una de las leyes que hay que quitar, que no deberían que haber existido jamás de los jamases, pero que está vigente. Ya ni siquiera pueden alzar las plumas, ¿no? Y dejar pasar a los automóviles libremente, ya ni siquiera pedirles dinero, sino con el simple hecho de dejarlos pasar, pues ya se configura un delito, ¿no? Y ahí está la Guardia Nacional defendiendo a los concesionarios privados, y por eso pues, se han dado o se dio el enfrentamiento con los normalistas de Ayotzinapa. Pues ahí está, nosotros decimos terminar el neoliberalismo de raíz, pues no solamente es echar para atrás esas reformas estructurales, mínimo las 18 que son estructurales, que son neoliberales, sino pues no crear nuevas leyes que también sean neoliberales, ¿no? Eso dio el título de este programa, ¿no? Hay que terminar, ¿no? Aunque sea de palabra, pero hay que terminar con esas leyes, ¿no? Que criminalizan la lucha popular. Bien, vámonos a un breve corte. Vamos a también mandar saludos a quienes nos escuchan en Chiapas, en Puebla, en Ciudad de México, en Veracruz, en Guatemala. Y pues síganos escribiéndonos, pregúntenos. Nos están pidiendo algunas compañeros y compañeras que hagamos un programa especial sobre Ucrania. Vamos a ver si lo podemos hacer. Y bueno, regresamos. ¿Por qué lucha la OLEP-UDIT? La Organización de Lucha por la Emancipación Popular, a través de su Unión Democrática Independiente de Trabajadoras y Trabajadores, por sus siglas, OLEP-UDIT, lucha por el cumplimiento del programa mínimo de lucha de la OLEP, en cuyo número 10 se expresa: garantizar y respetar los derechos laborales. Partiendo de esta necesidad, nace la OLEP-UDIT, como un proceso que forma parte de esta organización proletaria enfocado especialmente al tema laboral, sin despegar la lucha económica de las necesidades históricas de la lucha por la democracia popular y el socialismo. Al mismo tiempo, la OLEP-UDIT tiene una política laboral que abarca 18 demandas concretas que consideramos necesarias y urgentes para erradicar el neoliberalismo en lo laboral. Si eres víctima de despido injustificado o de explotación laboral, contacta a la OLEP. Escríbenos a olep.contacto@gmail.com. Búscanos en Facebook como olep.fragua. Juntos, defendamos nuestros derechos. Trabajo digno, salario justo y seguridad social. Organización de lucha para la emancipación popular. OLEP. Ajusco Radio, radio comunitaria.
transmitiendo desde Santo Tomás Ajusco, construyendo la resistencia. Estamos de regreso. Buenas noches a quienes se están incorporando, o buenos días, buenas tardes, si ven la transmisión en otro momento del día. Vámonos con el tercer bloque, con esta producción quincenal de Cherry TV. Acá hay un tema interesante porque ahí está la discusión de reformar, de cambiar la ley de protección a personas defensoras y periodistas, hoy una ley federal del año 2012, y incluso Secretaría de Gobernación está haciendo foros, hicieron en Oaxaca, están haciendo ahorita en Sonora otro foro de consulta, que bueno, eso sería el tema de otro programa porque hay muchas posiciones de las diferentes organizaciones, pero nosotros creemos, y es importante, un aspecto que vamos a mencionar con la ayuda de la cápsula de Cherry TV. Vamos al intro e inmediatamente iniciamos. Muy buenas noches y bienvenidos de nueva cuenta a este espacio de Cherry TV en nuestro programa Miradas Críticas. El día de hoy vamos a tratar el tema de la tipificación de la ejecución extrajudicial. Desde el gobierno federal por fin llegaron a la conclusión de que tras 10 años de la entrada en vigor es imprescindible revisar y reformar la Ley Federal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y vaya, podríamos aplaudir este hecho si no se hubieran tardado más de 3 años en arribar a dicha conclusión. Pero por ahí dicen que más vale tarde que nunca. Y aunque el reconocimiento gubernamental de que la ley y el mecanismo de protección no han impedido que continúen las agresiones en contra de las personas defensoras y de periodistas, ni han terminado con la impunidad, abre una oportunidad para mejorar la ley al respecto. Es justo decir también que este reconocimiento no ha sido por obra y gracia, y solo por la buena voluntad de los funcionarios gubernamentales, sino por la constante lucha y demanda de las organizaciones de derechos humanos y de periodistas. Las organizaciones de derechos humanos, Comité Cerezo México y ACUDE, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, han documentado año con año desde el 2011 en informes públicos las diferentes violaciones a los derechos humanos que comete el Estado mexicano en contra de las personas defensoras. Ejemplo de esta documentación es el último informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas en el 2021, el cual señala que en el tercer año del presidente Andrés Manuel López Obrador, 25 personas defensoras de derechos humanos fueron víctimas de ejecución extrajudicial, 8 más respecto al segundo año, pero muy lejos todavía de las 41 que dejó el último año de Peña Nieto. El costo político de las ejecuciones extrajudiciales en contra de activistas y periodistas por fin ha hecho mella en el gobierno de la 4T, de la cuarta T, y por ello se abre la oportunidad de plantear, como lo venimos haciendo desde hace 11 años, la necesidad de transformar la ley federal vigente en una ley general y con ello también el poder tipificar las graves violaciones a los derechos humanos que aún no están incluidas en las leyes mexicanas. Una de las graves violaciones a los derechos humanos que no está tipificada como tal en las leyes mexicanas es precisamente la ejecución extrajudicial. Pero, ¿qué es exactamente la ejecución extrajudicial? En el ámbito internacional de los derechos humanos, la ONU nos dice que una ejecución extrajudicial ocurre cuando miembros del Estado, por comisión o por aquiescencia, es decir, cuando mandatan a particulares,
cometen una privación ilegítima de la vida. Por tanto, se define como un homicidio doloso perpetrado o consentido por personas cuya ilegítima actuación se apoya de manera inmediata o mediata en las potestades del Estado. Es decir, una ejecución extrajudicial es un homicidio doloso perpetrado por el Estado y, como sabemos, cuando el delito es cometido por personas integrantes o con el apoyo del Estado, también este hecho es una violación a los derechos humanos. Un ejemplo de la tipificación de graves violaciones a los derechos humanos en la ley mexicana es la desaparición forzada y la tortura. Por ello, es necesario que cuando el Estado comete un homicidio doloso, se le llame por su nombre, se le llame como ejecución extrajudicial. Ahora bien, en la Ley General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se está impulsando, estamos proponiendo que, entre otros muchos aspectos, se tipifique la ejecución extrajudicial. Sí, con esas palabras exactas, como un delito y a su vez como violación a los derechos humanos, y que se penalice con un extra cuando sea cometida en contra de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. El reconocimiento y la tipificación de la ejecución extrajudicial, pensamos, sería un primer paso para que en este tema México tenga verdaderas herramientas jurídicas acorde a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, aunque, como también sabemos, las leyes por sí mismas, por muy bien hechas que puedan estar, no son suficientes para terminar con una política de agresiones y hostigamiento por parte del Estado. Se necesita desde el gobierno federal una verdadera voluntad política, no solo para dejar de reprimir o agredir, sino también para impedir que funcionarios de diferentes niveles gubernamentales o funcionarios estatales o municipales también lo hagan. Es decir, se necesita acabar con la impunidad existente. La investigación y la sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos en contra de personas que por defender derechos han sido víctimas está ligado al derecho a la justicia, al derecho a la verdad, derechos que el Estado tiene la obligación de garantizar a toda su población. Una reforma a la actual Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que tome en cuenta las propuestas, los argumentos y la experiencia de quienes han sido víctimas de las agresiones por parte del Estado, no solo sentaría otro mal precedente, sino que no resolvería de fondo el problema. Terminar con el neoliberalismo no solo es derogar o cambiar las leyes que se hicieron al amparo y al beneficio de este, sino también es crear leyes a favor del pueblo y de quienes están luchando por las mejores condiciones de vida, de quienes están luchando en contra de las empresas neoliberales, impulsoras de una mayor explotación y saqueo del país. Gracias por acompañarnos en esta sección y muy buenas noches. Pues muchas gracias a Sonia Vega con este bloque del Cherry TV, que cada 15 días nos va a estar acompañando. Recuerden que una semana de Cherry TV en el tercer bloque y a la otra semana viene otro bloque que se llama En la Opinión de Fragua. Vamos a estar así semana con semana. Y bueno, agradecemos también el comentario de Guadalupe. Dice: esta ley, que se refiere a la ley que mencionaba Francisco, la ley Casetas, dice, da la espalda a aquellos que se han manifestado incluso por apoyar el cambio de gobierno. Sí, mucha gente de Morena y en su entonces el PRD también tomaron casetas, ¿no? Y ahora estos mismos diputados pues criminalizan una lucha que ellos mismos llevaron a cabo en su tiempo en contra del PAN, en contra del PRI. Y bueno, vámonos a un corte con la producción de Ajusco Radio y regresamos con el último bloque
en el bloque de la entrevista. Comité Cerezo México, integrante de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Organización de Derechos Humanos que surgió en 2001, ha desarrollado y brindado diferentes cursos de capacitación en materia de seguridad para defensores de derechos humanos desde el año 2007. Viéndose necesaria la figura legal, surge ACUDE, Acción Urgente para los Defensores de los Derechos Humanos, organización de la sociedad civil fundada en 2010 por la Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México. ACUDE construye ya una base de datos especializada en agresiones a defensores de derechos humanos y aporta elementos para el desarrollo de mecanismos y herramientas que permiten la defensa, protección y seguridad de los defensores de derechos humanos. ACUDE contribuye a la construcción de redes entre las organizaciones de derechos humanos y sociales en materia de prevención de los riesgos de los defensores que permitan una reacción anticipada y eficaz. Si eres defensor de derechos humanos y necesitas defensa, acude con ACUDE. acude@gmail.com ACUDE ACUDE. Acción urgente para los defensores de los derechos humanos. Ajusco Radio, radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco, transmitiendo a través de la www.ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia. Bien, regresamos con este cuarto bloque de la entrevista. Está con nosotros ya Natalia Lara, integrante de la Cooperativa Acción Comunitaria, un proyecto de economía social en los Pedregales de Coyoacán. Vámonos con el intro y después de esto le damos la bienvenida a Natalia. Muy buenas noches, Natalia. Buenas noches, muchas gracias por el espacio, por la invitación y bueno, por aquí, por la conversación. No, pues al contrario, estamos contentos de escucharte, de verte y sobre todo que pues puedas comunicarle a la audiencia pues el contexto de este pronunciamiento de la Asamblea de Tlalpan. Coyoacán. Vimos que ayer, si mal no me equivoco, bueno, hoy hubo un bloqueo ahí en Calzada de Tlalpan, pero danos un poquito de contextos para la gente que no sabe sobre el proyecto Azteca, ¿no? Que no sabe qué es. Sí, claro, pues tratando de hacer como un resumen, pensar que en 2026 se quiere que se lleve a cabo aquí el Mundial de Fútbol nuevamente en el Estadio Azteca, pues Televisa está planteando ahora realizar un proyecto pues más grande que una remodelación. Se trata de generar un mega proyecto inmobiliario, el cual se compone de centro comercial, oficinas, hotel, estacionamiento y diversas, digamos, como áreas comerciales que van a hacer un reordenamiento urbano, nosotros decimos, en el sur de la Ciudad de México. Entonces, pues
Prácticamente el gobierno de la ciudad ha estado gestionando los permisos para que pueda empezar la construcción de este megaproyecto que pues va a radicar, digamos, en cambiar, ¿no? Pues la forma de vida de las personas que vivimos en los Pedregales de Coyoacán, y pues en ese sentido, pues nosotros nos hemos estado dando cuenta cuáles son los servicios que van a estar, pues, digamos, pues más impactados y sobre todo, pues, qué es lo que nos va a afectar en primer momento. Pero digamos que lo último que les falta, el último eslabón que les falta para empezar la construcción de este nuevo megaproyecto es una consulta que le hacen llamar una consulta vecinal, que nosotros le llamamos consulta empresarial. Y bueno, lo que resulta ser es que, pues, digamos, la empresa, que es en este caso Televisa, un poco en colusión con el gobierno de la ciudad y las autoridades de la Ciudad de México, realizan una especie de encuesta de, digamos, un formulario en donde los vecinos, pues, no garantizan una participación y una opinión. Lo que están haciendo simplemente es garantizar, pues, la aprobación de un proyecto sin que se pueda decir que, pues, hay afectaciones o que ellos puedan tener alguna estrategia para defender el territorio. En este sentido, pues el día de ayer inició este proceso, sería el segundo proceso que inicia de consulta vecinal para grandes construcciones, así es como el término grande, y pues nos organizamos dentro del pueblo de Santa Úrsula y varias colonias aledañas para precisamente impedir, ¿no?, que este proceso de consulta se lleve a cabo. Sabemos que este proceso empresarial, más que otra cosa, pues es validar, ¿no?, lo que Televisa quiere hacer en el territorio. La participación de cualquier manera, digamos, a través de generar pues posibles encuestas o a través de, digamos, módulos de información, todo es un trámite administrativo. No significa que nos van a tomar en cuenta para decir si queremos o no el proyecto en nuestro territorio. Simplemente es un trámite más que le están pidiendo a Televisa para que una vez que concluya pueda empezar los trámites de su construcción. Por eso el día de ayer generamos un pronunciamiento denunciando las afectaciones que vamos a tener por este megaproyecto, las afectaciones que ya tenemos de por sí por Televisa, y pues generar esta conciencia de que este proceso de consulta es más que un trámite empresarial y que no va a beneficiar ni va a permitir la participación ciudadana, ¿no? Se generaron 5 puntos muy claros que hemos estado recopilando, en los que destaco precisamente que se cancele esta consulta, ¿no?, este proceso de consulta vecinal, ¿no?, de esta derogación, que se cancele también, digamos, como pues la participación de las autoridades, específicamente Lilian Guille, que es la directora general de Regulación e Impacto Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Y pues pedir sobre todo una consulta realmente vinculante, una consulta legítima que pueda ser, digamos, de incidencia para las y los vecinos y no solo, digamos, como una especie de simulación. No es un poco el contexto de lo que estamos viviendo dentro de Coyoacán y Tlalpan en esta visión a futuro de que tendremos un megaproyecto para recibir un solo partido de un mundial de fútbol. Bien, me llama la atención que pues es esta consulta o esta consulta empresarial. ¿Cuántas consultas? O sea, ¿qué ley es la que con la cual se están respaldando? ¿Por qué? ¿Cuáles son las preguntas? Si están claras, si dicen, ¿estás de acuerdo o no con el proyecto? ¿Por qué sienten que está amañada esas consultas? Pues de entrada, ¿no?, le hablamos consulta empresarial precisamente porque la empresa es la que está desarrollando la consulta en el territorio. No es un órgano, digamos, que no sea, pues, que sea autónomo, sino más bien la empresa contrata una consultora, la consultora llega, hace digamos, el muestreo y la encuesta y pues finalmente pues sale un resolutivo, que no es un resolutivo, dice el gobierno de la Ciudad de México, no es un sí o un no, sino más bien es como un dictamen de lo que piensan las personas y es más bien como un estudio de mercado. Pero un poquito más atrás, ¿cómo inició este proceso? El 27 de diciembre de 2019, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, emite un decreto en donde dice que para grandes construcciones va a haber un proceso de consulta vecinal. Este proceso de consulta vecinal no se ampara en ninguna ley de participación ciudadana, simplemente, digamos, trata de estar administrando de alguna manera los estudios de impacto ambiental con un último filito que sería el estudio de impacto social. Entonces, según, digamos, las autoridades acomodaron este proceso de consulta vecinal para que quedara dentro de las leyes de protección medioambientales, lo cual también hemos discutido entre vecinos que pues hay ciertas omisiones de la ley que dice que, por ejemplo, la SEDEMA debe ser la que sea la autoridad que esté llevando a cabo este tipo de procesos. Sin embargo, la SEDEMA está permitiendo a una consultora privada contratada por la desarrolladora que lleve a cabo este proceso.
Entonces, pues de ahí se ampara como este marco normativo para llevar a cabo esta consulta, la cual también es violatoria a pues las normativas que tienen los pueblos originarios dentro de la Ciudad de México, porque acorde con la Constitución y acorde con diversas leyes, pues ellos pueden tener, digamos, por usos y costumbres, una asamblea que determine si quieren en su territorio o no este proceso. El pueblo de Santa Úrsula llevó a cabo esta asamblea con un resolutivo por parte de la autoridad tradicional, en donde determinaron como pueblo originario que no querían este tipo de desarrollo. Para la Secretaría de Medio Ambiente esto no es válido y lo que es válido es este decreto, ¿no? Que está imponiendo ahora la consultora, ¿no? Que es una consultora que se llama Plurmark y que tiene una trayectoria interesante como pues el pueblo de Joco. Ellos participaron precisamente en hacer una evaluación de impacto social en el pueblo de Joco y hoy en día tenemos una torre que es uno de los rascacielos más altos de la Ciudad de México que se llama Mítica y que precisamente tiene pues este aval vecinal a la hora de hacer las medidas de impacto de mitigación. Entonces vemos primero que, digamos, el actor que está fungiendo para realizar esta encuesta, pues es prácticamente Emilio Azcárraga comprando, ¿no? Pues digamos, una consultora y pues gestionando de forma diversa las preguntas y la forma de participación para que pues el resultado sea benéfico para un proyecto inmobiliario. ¿Qué se nos pregunta? Digamos, nosotros vemos que hay esta primer fase que le llaman ellos de información, en donde van a poner primero módulos informativos y le van a dar unos folletitos a las personas en donde vean y conozcan el proyecto. En esos folletos, o por lo menos los que nos han enseñado, no se habla absolutamente del proyecto. Se hablan de las medidas de mitigación, que bien llamamos ahora migajas de mitigación, de qué vas a recibir a cambio de que permitas el proyecto, ¿no? Te van a dar agua, van a haber jardines, va a haber pues una transformación urbana estética muy bonita, y de alguna manera es una especie de espejitos para que uno pues vaya viendo que el proyecto pues tiene, digamos, como alguna especie de luz, ¿no? Para tu colonia, ¿no? Como que la va a embellecer. Y ponen precisamente a Televisa como el único actor que va a dar empleo, el único actor que va a dar agua, el único actor que va a dar seguridad, cuando son parte de servicios públicos que nosotros demandamos desde hace mucho tiempo y que el gobierno debería estar pendiente, pues, de la administración. Entonces, en esta primera fase de información, en realidad solo es como una fase de mercadeo para ver si te gusta lo que te ofrecen. Hay una segunda fase, según este proceso de consulta, en donde dice precisamente que se va a hacer un muestreo, ¿no? Un muestreo, nos comentan que son 4,000 personas, no sabemos bien la selección, puede ser aleatoria o tal vez no, tampoco sabemos si se va a aplicar en el territorio, se va a aplicar a usuarios del territorio, o sea, quiere decir, no sabemos si personas que transitan y usan el transporte público van a ser las encuestadas, o si personas que viven ahí en las colonias aledañas de impacto van a ser las encuestadas. Entonces, se hace este muestreo y se hacen, me parece que son 26 preguntas. De entrada hay algunas preguntas mañosas, por ejemplo, se pregunta si uno se considera población indígena. La consulta se va a aplicar en dos pueblos originarios. Uno es el pueblo originario de Santa Úrsula Cuapa y otro es el pueblo originario de San Lorenzo Huipulco. Si a los vecinos de estos pueblos originarios se les pregunta realmente si ellos se consideran indígenas, puede poner que sí o que no, pero es más, digamos, correcto poner que son un pueblo originario y de esa manera podrían garantizar ellos que tienen esta raíz ancestral, digamos, de usos y costumbres. Algo similar pasó en el pueblo de Santa Úrsula Xitla, donde se le preguntó a las personas mediante una consultora si se consideraban indígenas o no. El pueblo de Santa Úrsula Xitla puso que no porque ellos eran pueblo originario y finalmente la SEDEMA y la Secretaría de Pueblos Indígenas determinó que en Santa Úrsula Xitla no había población originaria y por eso se podía generar pues un ordenamiento urbano sin tener en consideración la normativa de protección a usos y costumbres, ¿no? Esta es una maña que están generando las encuestas. Otras mañas que hemos encontrado dentro de este, digamos, banco de preguntas es que se nos dice a cada rato ¿cuál sería, digamos, el mayor problema para ti? ¿La escasez de agua? ¿Qué generaría más problema? ¿La vialidad, el primer momento de la construcción o el segundo? Y te van preguntando y al final te dice, una vez que conoces los impactos negativos, ¿estás de acuerdo o no con el proyecto? Cuando nunca nos presentaron realmente los impactos negativos, simplemente fue un sondeo de qué es lo que te percibes tú que podría afectarte en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, van un poco, digamos, en este proceso amañadas. Sin embargo, el resultado final, ¿no? Aunque sea un rechazo de la consulta, es un resultado final, digamos, como positivo para la empresa, ¿no? Es, digamos, la idea de que la empresa dice, bueno,
pues la mayoría lo rechaza, pero veo que necesitan agua, voy a ofertar esta parte como al gobierno de, a cambio de que me des mi permiso, te voy a perforar un pozo, a cambio de que me des el permiso, voy a hacer una vialidad, una ciclovía, por ejemplo, es lo que se propone en una de las calles más transitadas. Entonces son migajas de mitigación y que finalmente la empresa en cualquier momento con la mano en la cintura puede decir, esto le corresponde a la Ciudad de México, no nos corresponde a nosotros como empresa privada, y no llevar a cabo las medidas de mitigación que supuestamente se estuvieron, digamos, negociando en este proceso de consulta. Entonces sí vemos que hay una desventaja muy grande de parte de los vecinos que no conocen este proceso, que han sido también engañados, muchos de ellos participaron en mesas de trabajo pensando que iban a poder tener incidencia en la construcción del banco de preguntas para saber si podían ver en su territorio pues un poco la defensa, pero pues finalmente pues participaron y avalaron el proceso pensando que ellos estaban luchando y defendiendo el territorio. Entonces también esta parte de querer participar, de hacer este proceso de incidencia, ha salido contraproducente para, pues digamos, estrategias de defensa de territorio, ¿no? Y es como parte de todas estas mañas que tiene Televisa y las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para, pues, estar aprobando un megaproyecto de este tipo que, pues, trae una inversión financiera, pues, mundial, ¿no? Con esta idea de un marketing a través de este deporte que es el fútbol. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? ¿Ha declarado algo el mismo presidente Obrador sobre el tema? Pues digamos a nivel nacional, el presidente Obrador me parece que no ha emitido como una declaración, o por lo menos yo no he escuchado una declaración tal cual. Lo único que en algún momento dijo es que cuando él fue jefe de gobierno había impedido que un predio en Prolongación División del Norte fuera un centro comercial porque pues necesitaba ese espacio como equipamiento deportivo para pues permitir pues la filtración de agua y la recarga de acuíferos. Hoy ese predio que él dijo que había protegido de alguna manera su valor ambiental, pues es precisamente uno de los predios que van a ser transformados para construir este megadesarrollo, ¿no? Entonces, pues es ahí, digamos, como un pequeño guiño a lo que podríamos pensar a nivel nacional o federal, de que se está hablando de este proyecto conjunto Estadio Azteca que se llama. La jefa de gobierno sí ha hecho como varias declaraciones, de hecho, en una manifestación nos organizamos poquitos vecinos y vino aquí a Los Pedregales y desplegamos unas mantas, conseguimos una especie de pronunciamiento en donde ella dice que pues se trata de una consulta, no es una votación sí o no, sino es una consulta para que los vecinos conozcan los beneficios del proyecto, entonces ya sepan si lo quieren realmente o no lo quieren, ¿no? O sea, ha hecho como una especie de estrategia narrativa para pensar que se nos está consultando y para pues más bien convencernos de que el proyecto es benéfico, pero pues en la realidad no está sucediendo de esa manera, ¿no? Ella dijo que se va a comprometer a lo que digan los vecinos, que pues si los vecinos no lo quieren, entonces que no lo va a llevar a cabo. Se han hecho manifestaciones, se han hecho pues 2 cierres de calle en la misma semana, ¿no? Calzada de Tlalpan, que es una avenida grande en la Ciudad de México, se cerró un sábado y se cerró el lunes, ¿no? Durante varias horas. Se han hecho boletines de prensa, pues este tipo de manifestaciones frente a ella, diciendo que hay un rechazo, pues digamos casi unánime de este proyecto, y sin embargo eso no es válido para ella, ¿no? Se tiene que hacer un proceso de consulta empresarial donde no está la posibilidad de decir que no quieres el proyecto para que se lleve, digamos, a cabo pues este proceso de discurso, de simulación de participación ciudadana, y ella determine si lo quieren las personas o no lo quieren. Algo también curioso que ella señala es que pues digamos, no es un sí o un no, ella dice, ¿no? Pero que se le va a poner la información a los vecinos para que la conozcan. A la fecha se pone información, digamos, un poco sesgada. Se nos comentan la parte de las medidas de mitigación, las migajas de mitigación que se ponen muy bonitas, con videos muy alusivos, pero la parte técnica que nosotros hemos estado luchando para que se dé a conocer a los vecinos, acaba de salir apenas el lunes que empezó la consulta, y son procesos que tenemos bastante incertidumbre y que la consultora, por ejemplo, no los da a conocer. Cómo se aprobaron estos usos de suelo, cómo se aprobaron estos sistemas de actuación privada para que pudieran llevarse a cabo estos instrumentos urbanos, la cantidad de agua que va a ser utilizada para este proyecto, la cantidad de automóviles que vamos a tener que estar padeciendo, digamos, en estas vialidades que son ya insuficientes para tanto coche, o la cantidad de personas, la cantidad, digamos, de smog que vamos a estar respirando, y estos daños que pueden producir a nuestras viviendas, la perforación de pozos o la
construcción tan grande de esta arquitectura que están proponiendo no se ve en la información que nosotros solicitamos, ¿no? Por ejemplo, nadie nos está garantizando, y es una información que no están dando a conocer, si nuestras viviendas o las personas que viven más pegadas al Estadio Azteca van a tener afectaciones a sus propiedades, ¿no? Eso, por ejemplo, no nos han venido a decir si se va a verificar que no hay un daño real a una propiedad. Sin embargo, sí se escudan en decir que, pues, como es un predio privado de Televisa, puede hacer prácticamente lo que quiera en su terreno, pero si afecta a terceros, pues ahí nadie sabe, ¿no? Y esa información no nos las están dando, a pesar de que dicen que nos van a poner, digamos, sobre bandeja todo lo que necesitemos para que, pues, entendamos que es un proyecto benéfico, ¿no? Cuando, pues, lo que estamos viendo es que nos están vendiendo espejitos, ¿no? Están haciendo un estudio de mercado para decir que lo que te hace falta te lo va a dar el proyecto, pero pues a cambio, digamos, de que tu propiedad salga dañada, de que tengas más daños a la salud debido a la cantidad de smog que va a estar, digamos, circulando, y sobre todo, pues que vas a tener menos acceso al agua y mayor saturación de drenaje, que es lo que se puede ver en algunos planos. Sí, más que yo añadiría, ¿no? Porque las medidas de mitigación o las migajas, pues la misma Claudia Sheinbaum la semana pasada, salió una entrevista donde esas empresas han incumplido y deben millones y millones de pesos a la Ciudad de México porque pues no han hecho ni siquiera esas medidas o migajas de mitigación por sobre todo el desarrollo de condominios, ¿no? La infraestructura inmobiliaria, que es la que le ha apostado desgraciadamente la Ciudad de México a ese desarrollo inmobiliario, y pues no hay ninguna garantía, ni siquiera que te den esa migaja, ¿no? O esa medida de mitigación. Para la gente que le gusta el fútbol, pues es bien claro. No es como ir a jugar un partido donde el árbitro está comprado, ¿no? Así es, ¿no? La empresa Televisa tiene otra empresa que va a hacer la encuesta, que no es vinculante, no te preguntan ¿quieres sí o no el proyecto Azteca? Y lo pueden hacer 1, 2, 3, 4 veces, y aún así al final ellos pueden decidir si, junto con el gobierno, si imponer ese proyecto, que es un megaproyecto. Por ahí a lo mejor si alguien comparte los links donde se ve el mapa, las avenidas, todas las 17 creo que son colonias que se van afectar. Pero bueno, ¿qué le podrías decir a la gente, Natalia, ya para finalizar? Esa gente que dice, no, es que ustedes se están oponiendo al progreso, ¿no? No quieren que se mejoren las colonias, ¿no? Solamente están protestando los que cobran estacionamientos, ¿no? En los partidos de fútbol, ¿no? ¿Qué le decimos a esa gente que pues a lo mejor lo dice porque repite lo mismo que Televisa dice, ¿no? Sí, a lo mejor que pues un poquito salgan de ese contexto de Televisa y de las televisoras. O sea, lo que estamos viendo es que todos los servicios de la ciudad, o sea, el agua, el drenaje, la movilidad, los jardines, hasta la parte estética de la ciudad, todo lo está acaparando Televisa, ¿no? O sea, realmente es prácticamente que Televisa va a ser su ciudad excluyente totalmente, que no va a ser, digamos, ni siquiera para las personas que vivimos al lado. Entonces, lo único que va a pasar es que, pues, va a caer, ¿no? Como dicen, ahí creo que hay una maquetita, ¿no? Va a caer, digamos, esta definición que alguna vez dio el presidente del neoliberalismo, ¿no? Que queda todo, digamos, en la mano de unos pocos y por goteo cae a poquitos la riqueza, ¿no? Eso es precisamente lo que está haciendo Televisa en esta parte del proyecto Estadio Azteca. Que Televisa, que Emilio Azcárraga acapare aún más dinero, más capital, que se quede con todos los servicios de la ciudad y finalmente, pues los que estemos alrededor realmente no importamos, ¿no? O sea, nos vamos a quedar sin agua, con posibles afectaciones a la vivienda, con una movilidad muchísimo más conflictiva, mayor contaminación, mayor basura, ¿no? Entonces, la ciudad va a ser para quien la pueda pagar y no para los que estamos, digamos, aledaños. Entonces, digamos, por mucho que pensemos que no queremos el desarrollo, más bien es que no, pues queremos una vida digna, ¿no? Queremos que haya una ciudad equitativa, queremos la garantía de derechos, no que pues Televisa acapare prácticamente toda la ciudad para un proyecto que pues es para, digamos, la justificación de una especie de mundial o más bien de un partido del mundial y no realmente para pues generar una infraestructura urbana que nos dé un espacio equitativo de vida, sino más bien es intensificar esta discriminación en el territorio y favorecer capitales que pues terminan expulsando a los habitantes que estamos aquí en la ciudad, ¿no? Que no sea un lujo vivir en la ciudad, sino que sea pues un derecho a una vida digna, ¿no? Es lo que estamos pues luchando y no es, digamos, contra el progreso ni el desarrollo, sino más bien es contra pues estos capitales que nos quitan esa posibilidad de ser pues personas con una vida digna, ¿no? De construir nuestro futuro y no estar a merced de este tipo de capitales.
Pues muchísimas gracias, Natalia, por tu participación. Efectivamente, sí queremos progreso y desarrollo, pero que sea para todos, ¿no? Y que lo escojamos y que lo decidamos, ¿no? No estamos en contra de ese progreso o desarrollo, sino simplemente que pues, no nos excluya eso que llaman desarrollo para ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia. Pues este programa está abierto para darle continuidad. Le hemos estado dando seguimiento a ¿no? al proyecto Estadio Azteca, y pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, pues ahí un saludos a toda la audiencia. Pues gracias, pues finalizamos este programa Miradas Críticas, la situación en México. Vamos a hacerle caso a la audiencia, a ver si podemos sacar un polémico programa sobre Ucrania, sobre Rusia. Ojalá que no nos censuren después los gringos, ¿no? Y pues nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México. Escríbanos si tienen algún tema, si quieren ser entrevistados, si participan en algún proceso, en alguna lucha en su comunidad, en su pueblo, en la colonia. Estamos abiertos para que este espacio también siga siendo una tribuna de este pueblo que lucha en contra de un sistema neoliberal, un sistema capitalista, un sistema que tiene leyes para favorecer a la minoría rapaz, neoliberal, pero que también sea un espacio para encontrarnos y organizarnos. Muy buenas noches y nos vemos el próximo martes.